Muy buenos días. Es una gran alegría saludarles en esta mañana, en este su canal virtual multiplataforma Voces por Media Calle. Para nosotras es un honor sumarnos en este día a este prestigioso, a esta prestigiosa plataforma. Soy Lucía Camacho, soy psicóloga del equipo interdisciplinario de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla. Y me encuentro en compañía de mis compañeras del equipo. Precisamente quisiera que se puedan presentar, compañeras. Buenos días, mi nombre es Patricia Díaz, soy trabajadora social. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Laura Chavarría y soy la orientadora del equipo. Bueno, quisiéramos contarles que ABC Familiar es un programa de corte educativo. Esperamos poder brindarles muchas herramientas para que puedan mejorar las relaciones, la convivencia familiar, la relación con los hijos, en general, todas aquellas herramientas para una convivencia saludable. Y el programa nos gusta que sea una conversación más libre sobre un tema que hemos elegido previamente. El abordaje, como ustedes pueden darse cuenta, es interdisciplinario y el día de hoy vamos a tratar el tema de fortalecer aquellas habilidades que nos permiten tener éxito escolar. Entonces, para ello, quisiéramos también proponer cómo entendemos el éxito escolar. Porque no se trata de cuán inteligentes somos, no se trata solo de dar cabida al plano cognitivo en nuestra vida, sino que es una integración de varios elementos. Cuando hablamos de éxito escolar, entonces estamos hablando del desarrollo pleno de todas nuestras capacidades, de nuestras habilidades, tanto en el plano cognitivo como en el plano afectivo y sobre todo en el plano social. Estos tres elementos van a hacer que tengamos una proyección a futuro, o sea, que lo que estamos aprendiendo hoy, lo que estamos ejercitando hoy, pueda tener una cabida en nuestro mundo adulto. Entonces, por ahí a la base estamos presuponiendo que el aprendizaje sea adquirido de manera muy personal, que cuando nosotros estamos hablando de aprender, ojalá que tengamos ese sentido de pertenencia al lugar donde estamos, que podamos disfrutar este proceso y que además nos permita generar responsabilidad, que nos permita disfrutar la libertad de aprender y sobre todo hacerlo con autonomía. O sea que hay un componente de autorregulación por acá. También, como decía Lucía, precisamente ese éxito escolar que para muchos es una preocupación, para padres de familia, para las instituciones, se habla mucho de éxito escolar y las expectativas generalmente en términos de calificaciones, ¿verdad? Se dice que el chico o la chica es exitoso si trae notas de 100. ¿Verdad? Si los exámenes son puros 100, todos los trabajos son 100, entonces se mide mucho el éxito escolar. Todavía existe ese mito, ¿verdad?, de valorar el éxito escolar de acuerdo a las calificaciones que el estudiante tiene. Sin embargo, ya el otro concepto del cual estamos proponiendo que asumamos, ¿verdad?, ese reto, tanto padres de familia, personas que trabajamos en el centro educativo y los mismos estudiantes, es asumir este éxito en términos más globales, ¿verdad?, en términos más generales, más que puedan al estudiante, ¿verdad?, pensar precisamente que su éxito no va en términos de esas calificaciones, sino en cómo se relaciona él en el centro educativo, cómo se desenvuelve, ¿verdad?, de todas esas habilidades, de todas esas destrezas que se pueden desarrollar en ese proceso educativo.
Aquí sería hacer una invitación a papá, mamá o cuidadores que nos están escuchando o aquellas personas que están a cargo de los chicos y que hagamos una revisión de cuáles son las características inclusive particulares de cada niño y cada niña o cada adolescente o cada persona que quiere o desea estudiar, porque éxito escolar, como dice Patricia y dice Lucy, es aquello que tiene que ver todo con lo académico, pero el éxito no está relacionado solo con notas, como muy bien lo señala Patricia, sino que es con aquellos elementos que hacen que el estudiante se sienta bien en el ámbito educativo, que además que tengan un desarrollo de sus fortalezas y sus habilidades. Todos los seres humanos somos diferentes, ¿verdad? Partiendo nosotras tres, estamos en disciplinas diferentes, estamos en un ámbito educativo que tenemos que trabajar en conjunto, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia fortaleza de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestras habilidades personales y a nuestra formación. Bueno, así funcionan también todas las personas en la individualidad del estudio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer papá, mamá o cuidadores para mediar o trabajar en ese éxito escolar? Bueno, revisemos cuáles son aquellas habilidades que tienen los chicos y las chicas, ¿verdad? ¿En qué se destacan? ¿Cuáles son los ritmos de aprendizaje que ellos tienen? No todos aprendemos igual, algunos respondemos rápidamente ante una situación de estrés, otros más bien nos estresamos tanto que puede ser que nos quedemos ahí, como dicen coloquialmente, enclochados, ¿verdad? No sepamos qué hacer y eso puede funcionarle a un niño, puede tener todo el conocimiento, pero si lo medimos, el éxito escolar en términos solo lo académico, solo en una nota, puede ser que frente a un examen, ese niño no tenga un éxito en el examen, aunque sepa todo el conocimiento. Sí, incluso muchas veces desde los mismos centros educativos o dentro de la cultura familiar se fortalece la memoria, lo cual es, bueno, importantísimo, pero la memoria no es suficiente para tener éxito escolar, ¿verdad? Hablamos de éxito escolar en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, nivel universitario. Ahora veámoslo como un continuo. Y la posibilidad de tener éxito significa el poder apropiarnos de los conocimientos, el poder aplicarlos en otros momentos de nuestra vida, no solo, digamos, la lectoescritura hoy, cuando estamos desarrollando nuestro proceso, sino poder ir avanzando en que cada vez podemos redactar mejor, podemos expresarnos o comunicarnos, digamos, vía escrita de una mejor forma. O, por ejemplo, cuando yo tengo un aprendizaje como el de las matemáticas, que empieza, sabemos, por el conocimiento de los números y que posteriormente entra el sumar, el restar, el poder dividir o multiplicar, cómo eso llega hasta el aprendizaje, digamos, de una carrera donde los números son un vehículo para construir una casa, son la forma de administrar una empresa, ¿verdad? Es decir, lo vemos hoy y a futuro. Entonces, algo importante acá son todos aquellos hábitos que vamos a ir desarrollando para que el aprendizaje pueda ser una práctica adecuada. ¿Y cómo decimos nosotros que es una práctica adecuada, verdad? Vamos a ir como, tal vez, compañeras, incluyendo componentes diversos, ¿verdad? Digamos, yo quisiera en este momento aportar toda la parte de mensaje desde la familia. Cuando nosotros estamos acompañando el proceso educativo, a veces se escuchan, ay, es que qué torta la maestra que te tocó, o ese profesor, ¿verdad?, que no se compromete. Yo creo que este mensaje, ¿verdad?, de poder acompañar bien, de sentirnos, digamos, que la educación y las personas que están frente a este proceso, a quien hemos encargado a nuestros hijos e hijas, son personas competentes, son personas que pueden apoyar, que pueden encaminar, que van a guiar bien el proceso. Pero con frecuencia somos nosotros desde la familia quienes no estamos, ¿verdad?, dando este mensajito. Claro, sí, Lucy. Voy a agregar ahí también que hay cosas en la familia o elementos en la familia que podemos tomar en cuenta, como inclusive alguien diría, pero ¿qué tiene que ver educación con alimentación? Un niño bien alimentado, ¿verdad? Un niño que, por ejemplo, se desayuna, sabemos que el desayuno es fundamental, tiene mayor capacidad para desarrollar habilidades cognitivas que una persona que no se ha alimentado bien, e inclusive la hidratación, ¿verdad? ¿Cuánto agua toman nuestros hijos al día? Sí, yo la tengo aquí a la par.
Ok, si a nosotros los adultos constantemente nos están diciendo 8 vasos de agua, bueno, en proporción, ¿cuánta agua toman mis hijos durante el día? Y algunos dirán, bueno, es que toman en fresco, bueno, pero es que está azucarado, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto nivel de azúcar le estamos dando? Y hay otro tema que es todo un temazo de trabajar, pero es importante rescatarlo en el éxito escolar, es los hábitos de sueño, ¿verdad? El higiene del sueño se le llama en la ciencia ahorita. ¿Cuánto está durmiendo sus hijos antes del día de clases, por ejemplo? Yo sé, y a todos nos pasó, que durante esta pandemia hemos tenido diferentes horarios de sueño, los niños se acuestan a altas horas y se levantan muy tarde. Bueno, pero es que ya empezó los ciclos escolares en diferentes modalidades, así sea conectarse en casa o asistir a un centro educativo, el niño tiene que desarrollar hábitos de sueño. Y la cantidad de sueño es fundamental para que el niño desarrolle también las habilidades cognitivas necesarias para, de acuerdo a su edad, poder solucionar las situaciones que se prevengan. Sí, me gustaría agregar, ¿verdad?, de que el éxito escolar, precisamente en este sentido, vamos a ver que fluyen, ¿verdad? Hay muchas variables que tienen que ver con ese éxito escolar. Está la variable institucional, ¿verdad?, que son los recursos y todos esos apoyos que el centro educativo brinda al estudiante o al estudiante para que ese éxito escolar lo podamos lograr. También está la variable familiar, que para todos, ¿verdad?, todos sabemos que esta variable es importantísima, es fundamental en este proceso. Los apoyos, los recursos que tengan los chicos de las familias también va a permitir ese éxito escolar. Y por el otro lado también, lo que decía Laura, fortalecer esas habilidades individuales del niño, la niña o el adolescente, que va a ser otra variable importantísima, igual que las variables sociales. Entonces, todas estas variables van a influir. No lo veamos como que el éxito escolar va a depender exclusivamente de la institución, como muchas veces se piensa, ¿verdad? Es el docente el que tiene la mayor responsabilidad de apoyar este proceso educativo, sino que también la familia sí es fundamental. Nada se hace con que el docente promueva una serie de hábitos y una serie de habilidades en el estudiante, si en las familias, ¿verdad?, se ofrece lo contrario, no se da el ejemplo a ese estudiante, o como hablaba Laura, por ejemplo, algo tan sencillo como los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, las rutinas, ¿verdad?, que se inicia desde los primeros años. Todo esto hay que fortalecerlo en las familias. Entonces, si muchas familias o padres de familia piensan, ¿verdad?, que lo importante es que él memorice, ¿verdad? Pero si no se fortalecen esas otras habilidades, como por ejemplo resolución de conflictos, habilidades como enfrentar diversas situaciones, entonces también, pues, esto no le va a permitir al niño o a la niña o al adolescente afrontar diferentes circunstancias en el centro educativo. Entonces, todo va de la mano, la responsabilidad es compartida, ¿verdad? Así es. Tenemos que velar, nosotros que estamos en el centro educativo, los encargados, los guardadores, tenemos que velar para que esta responsabilidad compartida se cumpla, porque si no, no estaríamos promoviendo ese éxito escolar del cual tanto nosotros como padres de familia, docentes o profesionales que estamos en el centro educativo deseamos, ¿verdad? Y ahí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, estudiantes que dicen, yo me lo aprendí todo, la mamá les hizo un cuestionario, se los aprendieron desde el primero hasta la última pregunta. Cuando llegan al examen, tal vez se llenan de tanta frustración, ¿verdad? Y el mismo sentido de dependencia que no se genera en ese estudiante, no lo puede hacer concreto en ese examen. Entonces, sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Sí, vemos resultados, ¿verdad?, donde el estudiante se frustra todo cuando tiene una nota inferior a la que se esperaba. Y no solamente el estudiante, sino el padre de familia. Y ahí vienen otros problemas que se acarrean a raíz de esta dependencia que muchas veces se genera en los padres. Sí, les invitamos entonces a que podamos pensar un poquito
en cuál es el tipo de acompañamiento que estamos brindando en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas. A nivel del Ministerio de Educación Pública en este momento se habla de la permanencia también, de la necesidad de tener una permanencia dentro del sistema, y aquí es donde todo cuenta, como decían las compañeras, ¿verdad? Yo quisiera aportar, además de lo que se ha señalado hasta ahora, que esta relación familia-escuela va a ser fundamental porque, como decía Patri, no solo va a ser importante lo que aporte el docente, sino lo que aporte la familia. Y en este sentido quisiera agregar otro elemento que va a ser fundamental para el éxito. ¿Cómo es la manera en que como familia nos estamos nosotros organizando para recibir este proceso? Aquí entran muchos elementos, desde las rutinas que hablaban las compañeras, desde el aprendizaje de ciertos hábitos que ojalá empezaran a la más corta edad, pero vean un elemento como la organización, es decir, bueno, por ejemplo, en algunas familias se estila tener, como tiene Laura allá atrás, aquel calendario todo completito ahí, entonces ponen las clases a los que los niños van. El calendario nos permite también establecer cuando hay una entrega de una tarea, cuando viene el periodo de exámenes, cuando hay que investigar para entregar algún tipo de trabajo, también identificar cuáles son aquellas tareas personales, individuales, y cuáles son de grupo, ¿verdad? Poder prepararnos adecuadamente en toda esta organización significa que en la casa vamos a tener que tener ciertas reglas. Qué importante es que un estudiante sepa cuál es el momento, ¿verdad?, de estudio, de repaso, de revisión, de investigación, de profundización, y cuándo es su momento de tiempo libre. Porque si esto no lo logran identificar, ¿verdad?, de repente no vamos a poder hacer un buen aprovechamiento de este aspecto, ¿verdad?, relacionado un poquito con la organización. Si en este momento que muchas personas están virtualmente, además, no hacemos el aprovechamiento que podríamos hacer de la tecnología, de repente podemos tener escenarios muy diferentes, ¿verdad? Una mamá, un papá teletrabajando que además tiene que dar ese acompañamiento a los hijos. Si no existe una organización de estos dos escenarios, va a ser verdaderamente difícil que podamos conjugar, ¿verdad?, esto. Igual que, digamos, si hay la oportunidad de hacer una combinación entre lo virtual y lo presencial, que podamos organizarnos quién va a traer, quién va a llevar, quién va a usar la compu cuando son varios hermanitos, ¿verdad? En fin, todo lo que tiene que ver con establecer reglas y una organización familiar va a ser un factor que motive esto. Hablando de estos ejemplos que ustedes dan, voy a poner los 3 elementos ahí a análisis. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo contextual de nuestra escuela. La maestra está trabajando el cuerpo humano y tiene un esqueleto que se llama Chepe, ¿verdad? Y lleva Chepe a sus estudiantes de 3er grado y tenemos un estudiante que es autista, ¿verdad? Entonces, él se involucra en la actividad y tiene el elemento ahí, ¿verdad? Tiene un esqueleto y la maestra le explica cuáles son las partes del cuerpo, con el gran asombro, ¿verdad?, de que todos los niños, bueno, el tener la figura del esqueleto les llama muchísimo la atención y ya tiene un personaje en la institución, y este chico aprende las partes del cuerpo y se aprende todas las partes de los huesos con nombres y en la estructura real que está. Cuando llega a casa, el niño llega a contar a su mamá y su mamá le habla del tema. Su hermano le pregunta y el hermano también se asombra porque el chiquito de 9 años, ¿verdad?, con algunas características particulares, se aprendió las partes del cuerpo humano en huesos con mucha facilidad. Entonces estamos hablando de 2 elementos ahí muy importantes, bueno, 3 en realidad. Una, que el tema que la maestra desarrolló, lo desarrolló creativamente, ¿verdad?, involucró al niño en el proceso de aprendizaje. Fue un tema que le llamó la atención al niño, entonces es otro elemento. Cuando hay pasión o le gusta el tema a las personas, tendemos a tener más atención en ese tema. Por eso la importancia de fortalecer la idea de que el estudio es importante en nuestra vida. Y el tercer elemento ahí que hablábamos es que la familia se vinculó con el proceso de aprendizaje. Tal vez mamá no sabía las partes del cuerpo, ¿verdad? No sabía cómo se llamaba falange o cuito
omoplato, no lo sabía, pero el niño llegó con ese lenguaje a la casa y la mamá se involucró en ese conocimiento y ella no lo contaba, ¿verdad? El día de ayer, de hecho. Y eso a mí me satisfizo mucho porque vi todo un proceso enlazado y esto es éxito escolar. Quizás de repente a la mitad del grupo, como para dentro de unos días, se le va a olvidar las cosas, ¿verdad? Cuáles son las cosas muy específicas, pero el hecho global, el proceso de conocer las partes del cuerpo, de los huesos, hizo un día diferente en el proceso de aprendizaje de los niños. Y este niño en específico, esperemos que las otras familias también hayan vivido esta experiencia, sabemos que caló en la intención, ¿verdad?, que llevaba la docente de enseñar algo importante. Entonces, el éxito escolar, en este ejemplo tan simple, tiene las 3 aristas que hablaba Patricia. Las habilidades personales del niño, que son valiosas, que tenemos que rescatarlas en casa, el estilo de aprendizaje, la forma como percibe el conocimiento, cuáles son las habilidades individuales de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, la estrategia pedagógica que usa el profesional en el aula, como dice Lucía, confiamos en ellos, y el trabajo que hacemos en casa, porque muchos papás o muchas mamás sabemos que se vinculan exitosamente en ese proceso, con solo una pregunta: ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo le fue hoy? ¿Verdad? Entonces el chico o la chica va a decir: ah, sí, es que hoy vi esto y esto y esto y esto. Entonces eso va a ser atractivo. Laura, también importante cómo nos está yendo con este programa. Tal vez tomémonos un ratito para devolver algunos saludos de algunas personas que nos han dejado sus mensajes por aquí. Gracias, don Olman Vargas, nos felicita por el programa. Saludos desde Ciudad Quesada. A Erika Alfaro Chinchilla dice: gracias por este espacio para formarnos como padres. Gracias, éxitos. Y a Ana Luz Chinchilla Calvo nos dice: excelente tema. Muchas gracias por sus comentarios. Igual, también si tienen algún comentario o alguna experiencia que ustedes conozcan y podamos compartir con ustedes, felices de recibirlas. Retomando un poquito el ejemplo que dabas, yo creo que no podemos dejar de lado la red de apoyo. Me refiero a los iguales, porque redes de apoyo podemos tener muchas, digamos, a nivel familiar. Por ejemplo, la red de apoyo es aquella abuelita que recoge, el tío que pone a estudiar, la mamá que tiene una habilidad especial y que es con la que repasa quizá la matemática, etcétera. Pero también, en el ejemplo que dabas, con la condición, ¿verdad?, de la persona autista, los compañeros y las compañeras, el aula en sí, se convierte en un elemento importantísimo para la adquisición de los conocimientos, porque en ese sentido sabemos que por la condición en particular, quizá en algunos momentos este chico o esta chica no logre participar de lleno en las actividades que se están desarrollando en un momento determinado. Sin embargo, siempre está escuchando. Y los aportes de todas estas otras vocecitas que están ahí haciendo sus señalamientos, repitiendo, ¿verdad?, son quienes van a terminar quienes aportan en esta posibilidad de completar, ¿verdad?, estos aprendizajes. Entonces, venimos, digamos, planteando también indirectamente cómo se van cumpliendo estas metas, cómo se van cumpliendo estos objetivos a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel personal, y vemos que hay muchos caminos, ¿verdad? Y que debemos tener la flexibilidad suficiente para saber dónde están estas habilidades, dónde están estas capacidades para poder fortalecerlas. Y aquí sí me parece muy importante, ¿verdad?, no enfocarnos, por ejemplo, en cosa que es bien común, ¿verdad?, dentro de los ejemplos que podemos dar, cuando viene un examen, es decir, cuánto se sacó y cuánto se sacó en comparación con otros chicos, ¿verdad? O, por ejemplo, el querer, de repente nosotras como mamás que sentimos mucho orgullo, o como papás que nos sentimos muy honrados de estos estudiantes, siempre verles en el contexto de los otros, sin respetar algunas veces cuál es el propio camino, la propia ruta de este estudiante. Sí, con respecto a al comentario que hacía Laura, ¿verdad?, de este caso, quisiera rescatar también la importancia que se le da acá a la metodología dedicada, ¿verdad?, al estudiante, de acuerdo a las necesidades particulares, que eso es importantísimo, tomarlo en cuenta
a la hora de también hacer el trabajo de aprendizaje. La dedicación que esa madre de familia tuvo que darle, ¿verdad? En este momento, para que el niño pudiera compartir, significa que tal vez hubo un espacio para compartir la experiencia que se vive en un centro educativo. Todos esos aspectos, como decía Laura, van a coadyuvar a que ese éxito se logre. En el sentido de que si tenemos familias, por el contrario, que tal vez pasan todo el día trabajando, el papá, la mamá o los cuidadores, ¿verdad? Se dedican a otras actividades en la casa y no dedican ese tiempo, compartir y esta posibilidad que tiene el niño de poder transmitir cuál fue su aprendizaje en el centro educativo, no va a ser posible, ¿verdad? O hablemos de familias donde se dan situaciones, ambientes adversos, situaciones de violencia, pues también, ¿verdad? Esto no va a favorecer el éxito escolar. Entonces, todo tiene que ir de la mano en esa armonía, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades propias del estudiante. Tenerlo en consideración, también poder revisar cuáles son esos intereses del estudiante. Eso lo podemos explorar en casa, ¿verdad? No solamente explorarlo, sino también fomentar otras habilidades. Y lo hacemos con actividades muy cotidianas, ¿verdad? Cuando nos ponemos con ellos, cuando yo me ubico un poco cuando mis hijos estaban pequeños, el desarrollar, digamos, esas habilidades. Y si no, desarrollarlas, y esto lo hacemos con actividades que previamente podemos programar. Por ahí en algún momento Laura compartía los campamentos. Bueno, ¿qué nos explora de un campamento cuando lo hacemos en casa? ¿Verdad? Con los niños. Entonces, todo aquí hay una exploración y también el desarrollo de ese interés que puede tener el niño por una área o por la otra, y fomentarlo. Y eso solamente se logra con el tiempo que le dediquemos a ellos. Si no hay tiempo, difícilmente se va a poder desarrollar esas habilidades o fomentarlas. Y esto es importantísimo también. Si un niño desarrolla todas estas habilidades y todas estas destrezas, eso también va a fortalecer su autoestima, su autoconcepto, y va a llegar al centro educativo con más herramientas para proponer al grupo, a sus compañeros, las habilidades que desarrolla en relacionarse con sus pares, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es importantísimo tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de esas habilidades, también a la par tenemos que hablar de los intereses, porque algunas veces los chicos son muy habilidosos en algunas cosas, pero no tienen interés en ellas, ¿verdad? Puede ser que sean muy habilidosos físicamente, entonces erróneamente se pone a que juegue fútbol porque eso es el deporte que tiene la habilidad física, pero resulta que no le gusta otro deporte. Eso como por decirlo, un ejemplo muy general. Entonces, en esta búsqueda familiar que invita a Patricia, me parece apropiado identificar cuáles son las habilidades que este niño, esta niña trae en casa, ¿verdad? Y a la par, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué le gusta? Por ejemplo, si le gusta la ciencia, si le gustan los números, si le gusta el arte. Y no estoy diciendo que desde temprana edad no puedan explorar ya sus temas vocacionales. Como orientadora sé que eso se explora desde muy pequeñas edades, y la escogencia de una carrera no es hasta que llegan a 5º o 10º año del colegio, sino que empieza inclusive en diferentes etapas de vida. ¿Qué le gusta a su hijo? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus afinidades? Ese tipo de cosas va a determinar también que el éxito escolar tenga un impacto positivo, porque, por ejemplo, si tienen que estudiar matemáticas, asócielo, si le gusta la ciencia, la astronomía y todo esto, por decir un ejemplo, asócielo con las estrellas, con los planetas, ¿verdad? Haga una asociación de temas y eso los va a vincular emocionalmente porque es algo que les interesa. Entonces, conocer esto creo que tiene un impacto muy importante en la vida de nuestros hijos. Sí, en este ejemplo también ver cómo hay factores que favorecen y hay a la par factores que pueden limitar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando desde la casa se dan burlas?
ay, vos que te gusta tal cosa, ¿verdad? A veces lo que estamos es atropellando esa motivación, esa exploración de intereses. Y otro elemento que quería aportar es, como familia, cuánta cabida le damos al error, a la equivocación, ¿verdad? A veces el mismo sistema educativo es una limitación en este sentido, ¿verdad? Porque el concepto de fracaso tal vez lo tenemos muy incorporado en nuestra cabeza, pero hoy en día se habla mucho más ampliamente de la posibilidad de equivocarse como la posibilidad de seguir aprendiendo. Y el error tiene que tener cabida porque no vamos a lograr algo a la primera. El poder ir construyendo estos aprendizajes y el poder sentirnos orgullosos porque en algún momento lo logramos y no fue quizás en la primera, tal vez fue en la 12ª o tal vez mucho más. Cuando podemos celebrar los logros, tenemos más capacidad de tener esta acumulación personal, esta autorregulación, que es lo que andamos buscando en el fondo. El éxito va a depender en gran medida, ¿no? de que esa mamá o ese papá estén muy pendientes, no. Estamos hablando de que el estudiante o la estudiante pueda hacerse cargo de sí mismo en este proceso. Y aquí reiteramos el acompañamiento, ¿cómo lo estamos dando? ¿Verdad? Lo estamos dando firmemente, confiando en las capacidades de los hijos, acompañando estos procesos de exploración, elevando la autoestima cuando podemos hacerlo, sin generar expectativas que no sean reales, porque también, compañeras, esto es un elemento que a veces se convierte en una limitante. Cuando yo no tengo una visión clara de mi hijo, de mi hija, entonces no solo que le guste el fútbol, es que ya creo que es Maradona, no solo que le guste la pintura o el que dibuje muy bien, sino que ya quiero que sea Leonardo da Vinci, ¿verdad? O sea, aquí el tema de las expectativas nuevamente nos remite al campo de como familia, ¿cuál es el acompañamiento que queremos dar? Lucy, y pongamos un ejemplo, perdón, los famosos faroles de septiembre, ¿verdad? Vemos faroles excepcionales, bellísimos, y uno dice, sí, la mamá le quedó lindísima, ¿verdad? ¿Qué carga esa mamá, o ese papá, o ese hermano mayor? Porque uno ha visto el desarrollo del niño en el aula, ¿verdad? Y tal vez ve alguna torpeza en motora gruesa, motora fina, ¿verdad? De tal forma que uno va detectando ya a los chicos que tienen habilidades artísticas como para hacer un farol. Me acuerdo en una ocasión que era un farol increíblemente bello, ¿verdad? Yo dije, bueno, es que lindísimo, y no se lo podría, digamos, si hiciéramos una rifa de quién, ¿verdad? O por premiación, quién lo gana, ese farol no tiene derecho a ganarlo porque no lo trabajó el niño, tal vez pegó, pintó o armó algo, pero la familia, ¿verdad? Se mete al punto que deja que el niño tenga relegado un papel fundamental en ese proceso de creación del farol, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que mamá y papá acompañen en esto que estás diciendo, acompañe y le diga, bueno, podemos hacer, no sé, una casita, podemos hacer una carreta, una cocinita, y cómo era, y la dibujamos o la buscamos en internet cómo eran, y que el niño vaya construyendo. Eso es más valioso que hacerle un trabajo hermoso y quitándole, digamos, la posibilidad de que él mismo explore esas habilidades personales, porque al fin y al cabo lo que pretendemos en el éxito escolar, como lo venimos diciendo, no son las mejores notas, sino que tenga o adquiera las habilidades necesarias para el proceso de aprendizaje personal del niño, la niña o el adolescente, ¿verdad? Según sea el caso. Y lo peor es que algunas veces cuando uno ve a chicos que pasan de primaria, secundaria y llegan a las aulas universitarias, tienen una gran incapacidad de tomar sus propias decisiones porque siempre estuvo papá y mamá solucionándole los procesos educativos. Y es muy diferente el acompañamiento de, venga, vamos a estudiar, o venga, haga este cuestionario, o venga, haga este trabajo, o qué es lo que tienes que estudiar. ¿Me enseñas? ¿Verdad? Laura, y digamos, esto tiene también que ver con ese proceso de independencia que hay que desarrollar en el niño o la niña. Y va de acuerdo a la edad. No es lo mismo acompañar a un chico en primer grado de la escuela
¿verdad?, hacer acompañamiento ya cuando están en segundo ciclo. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay papás o mamás que incluso cargan el bulto del estudiante hasta la escuela. Ejemplos como que llegan a las horas de merienda, horas de almuerzo y le dan la comidita ya a un estudiante de segundo ciclo en la boca, ¿verdad? Ejemplos como esto que más bien, en vez de favorecer, más bien no les están colaborando en nada, ¿verdad? Sí. O bien, ahora en la virtualidad, algunos ejemplos, por ejemplo, estaban el niño conectado, la docente hace algunas preguntas y está la mamá por ahí, ¿verdad?, soplándole o diciéndole qué hacer. Y no solamente, no se genera esa independencia que se espera, ¿verdad?, para afrontar eventualmente ciertas circunstancias en la vida cotidiana, sino también que no le permite al niño desarrollar esa autoridad, esa seguridad propia que todos requerimos, ¿verdad? Si estamos ahí siempre que nos acompañen, que nos hagan las cosas, pues nos va a generar inseguridad. Entonces, eso, Patri, me hace recordar también otro ejemplo, que es aquella familia que cuando su hijo o su hija no logra realizar algo por su cuenta, le hacen, por ejemplo, una tarea, le escriben en el cuaderno. Y entonces, qué interesante es ver cuál es el mensaje que está de fondo. Mi deseo como mamá es ayudar. Pero en el fondo estamos diciéndole, usted no puede, ¿verdad? Usted no es capaz. Entonces, ¿cuál es la dificultad con esta? Es muy grande. Primero, porque mamá tiene que estar presente cuando ya este estudiante puede hacerlo por su cuenta. Pero la parte relacionada con la autoestima, ¿verdad? Aunque lo haga mal, nuevamente hablamos del error. O sea, si tengo que mejorarlo, tengo la capacidad, la posibilidad de usar otra hoja, de borrar, pero si no lo ejercito, esta habilidad que yo no ejercito, bueno, pongo en entredicho cuál es la autonomía de este niño y a veces no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Y tenemos muchas situaciones. Es más, ahora que dabas el ejemplo de cargarle el bulto a ese niño, a esa niña, estoy recordando otro de esos papás que quieren acompañar a los hijos a secundaria y ya sus hijos se sienten avergonzados porque quieren hacerse cargo de su propio proceso. Parte del éxito está en que como familia veamos cuál es la etapa de desarrollo en que se encuentra mi hijo, mi hija, para decir, ¿lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿Ya necesita esa independencia? Imagínense que, por ejemplo, ahora los chicos de segundo ciclo, que ya los vemos como preadolescentes, funcionan como preadolescentes, ya muchas veces ellos quieren desarrollar esta habilidad de tomar decisiones, esta habilidad para determinar dónde están mis intereses un poco más por mi cuenta, o yo hacerme cargo de llevar ese bulto, de escribir, y a veces las familias los estamos asfixiando, no les estamos permitiendo. Igual, aquí yo creo que tendríamos que mirar cuál es el rol docente, ¿verdad? Aquellos docentes que colaboran, y lo voy a poner entre comillas, ayudando más de la cuenta, ¿verdad? Que yo creo que es un elemento dentro de lo metodológico que mencionabas, Patri, tener claro cuáles son las habilidades, las competencias de estos estudiantes y poder encaminar nuevamente hacia esa ruta de aprendizaje, sin tener expectativas irreales, sin hacer las cosas por ellos. Pero bueno, pareciera que esta es una tendencia conflictiva que está presente en muchos de nuestros. Y aprovechar también, Lucy, para decir que a nivel institucional se desarrollan múltiples proyectos, ¿verdad? Tanto que vienen desde nuestro programa, desde equipos interdisciplinarios, como también por parte de tutores, docentes, ¿verdad? Estamos hablando del Festival de las Artes, de jornadas deportivas, una variedad de actividades que se desarrollan en el centro educativo y que es importante también motivar al estudiante para que participe, no solamente desde la familia, sino desde la misma institución, desde el mismo docente, porque con esto estamos promoviendo el desarrollo de esas habilidades y esas destrezas que ellos pueden adquirir. Y también ir explorando, ¿verdad? Esta gama de habilidades que ellos puedan tener.
no limitarles en ningún momento o pensar, ¿verdad?, que en el grupo no existen chicos con habilidades artísticas, con habilidades deportivas, habilidades oratorias, de ese otro tipo de cosas, o muchas veces se limita a decir, vamos a hacer esto, ¿verdad?, en vez de darle toda la plataforma de actividades para que ellos puedan escoger. Eso es importantísimo también, como decía, siempre tiene que ir de la mano el centro educativo con la familia, estar promoviéndolo, y eso también le va a permitir lograr ese éxito escolar del cual tanto hablamos. Muchas familias, como decían ahora las compañeras, limitan al estudiante a que se generen de acuerdo a las expectativas del padre de familia, y vemos también cómo hay profesionales frustrados que a veces escogieron una carrera que tal vez en su momento no querían desarrollar, o hablemos de estas actividades tan famosas del fútbol, ¿verdad?, que hay una tendencia al fútbol aquí en Costa Rica, y a veces no se exploran otras habilidades deportivas. Si el niño quisiera, ¿verdad?, fomentar esta habilidad hacia el fútbol, que lo haga, pero por cuenta propia, que no sean las expectativas del padre o la madre de familia. Y algunas experiencias llegan ya a adolescentes y ellos dicen, no quiero ver más fútbol. Al que le gustaba el fútbol era usted, no a mí, ¿verdad? Y entonces también, pues esto podría limitar. Hay que abrirles a ellos todo lo que ellos quieran explorar. Si hoy quiero hacer pintura, pinto. Si mañana se me ocurre a mí hacer deporte, alguna actividad deportiva, pues eso es lo que se le va a acompañar de acuerdo a las posibilidades también de la familia, que es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. En esto último que dice Patri, es también muy valioso que los padres se vinculen, no solo los niños, ¿verdad?, al centro educativo, sino que conozcan cómo es el contexto del centro educativo, qué actividades hay, y se acerquen a los docentes, ¿verdad? Tal vez el docente, bueno, muchas aulas tienen 20, 30 estudiantes, entonces algunas veces hay cosas que el docente desconoce del estudiante, que es importante que la familia exponga al centro educativo. Porque no es por meterse en la situación familiar, sino es por conocer aquellos elementos que como centro educativo podemos fortalecer. Muchos centros educativos cuentan con recursos adicionales, como son profesionales de educación especial, profesionales de equipos interdisciplinarios, como nuestro caso, psicología, orientación y trabajo social. Otros tienen otros además, ¿verdad?, que podrían fortalecer este proceso de éxito escolar, pero si la familia no se vincula con el centro educativo, este enlace no se hace, entonces no hay un acompañamiento real. De ahí la importancia de que familia e institución, decía ayer Lucía me llamó mucho la atención, porque decía, eso es lo que tenemos que hacer. En una entrevista con familias que teníamos, decían, jalemos para el mismo lugar, y es que algunas veces esto sucede, la familia jala para un lado, el docente jala para el otro, si hay otros profesionales vinculados, tratamos de jalar para otro lado, y no se trata de esto, se trata de hacer un acompañamiento, familia y educación o centro educativo con el niño, ¿verdad? Para que éxito escolar se vea. Y quiero aportar también que en este tema del éxito escolar tenemos que manejar una visión de la diversidad, porque también tenemos que tener clarísimo, ¿verdad?, que dentro de un aula tenemos una gran cantidad de condiciones en este momento, ¿verdad? Así es nuestra realidad, y es importantísimo poder aplaudir los logros de nuestros hijos dependiendo de lo que ellos son, de lo que ellos nos dan, de las habilidades y capacidades que tienen. Yo quisiera dar aquí un ejemplo, ¿verdad?, de un chico que ya está más grandecito, pero que no lograba escribir, y le costó muchos años, ¿verdad? Cuando llega a enseñarnos el nombre, ya podía escribir su nombre. Yo creo que lo celebramos todos a nivel del centro educativo, ¿verdad? Porque para él tomó muchos años. ¿Cuántas personas podrían decir? Suficiente o tan grande, ¿verdad? Pero aquí es donde tenemos que tener este pensamiento de que los logros son personales, ¿verdad? Así mis compañeros lleven otro ritmo de aprendizaje, tengan otro rendimiento académico, tengan otras capacidades. Qué lindo cuando a nivel de un aula
no solo a nivel de la familia, sino también a nivel de un aula. Esto se estimula, ¿verdad? El poder celebrar los logros de cada quien, ¿verdad? Desde las potencialidades que tienen, el poder acompañar, sobre todo esta parte, el poder acompañar, ¿verdad? Porque muchas veces el aula se convierte en un elemento donde más bien frena un aprendizaje, y esos ambientes donde se dan burlas, donde existe bullying, ¿verdad? Muchas veces van dirigidos a las personas menos aventajadas, hacia las personas que están haciendo quizás muchos esfuerzos, pero no lo logran igual. Y ahí la preparación docente y el acompañamiento docente va a ser muy importante. Yo creo que Laura hace un ratito hacía referencia a una pregunta que no siempre utilizamos, y es ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Disfrutaste? Y cuando nosotros no tenemos ese componente dialógico, ¿verdad? De que llegamos a la casa y tenemos chance de revisar, ¿verdad? A veces bombardeamos a los hijos con preguntas porque ya tenemos prefijado lo que queremos que nos contesten, y obtenemos un sí o un no, o no quiero hablar de eso, ¿verdad? Y se intensifica cuando los hijos van creciendo, ¿verdad? Ya después adolescentes, quizá menos quieren participar, menos quieren comentar, pero porque hemos tal vez ideado un hábito que es poco saludable, ¿verdad? Ser inquisidores con nuestros hijos e hijas, querer saber por todo lo que pasaron, y no estamos permitiendo o no estamos cediendo un espacio para poder compartir. O es que nosotros cuando llegan a casa y estamos cocinando, les contamos paso a paso cuál es el platillo que tenemos para el almuerzo, la receta, cuál fue el procedimiento que utilizamos, ¿verdad? No solemos hacerlo, pero sí desde una posición tal vez adultocentrista, queremos indagar todo sobre los hijos, y a veces no tenemos esta dimensión, ¿verdad? De respetar sus intereses, de respetar su ritmo, incluso hasta los tiempos, ¿verdad? De cuando ellos realmente quieren conversar, contarnos, o juzgamos muy fácilmente, ¿verdad? Porque anda con aquel, bueno, recordarán compañeras en el tiempo de los piojos, que esos a nivel de centros educativos son famosos, ¿verdad? En la etapa de los piojos hemos visto, por ejemplo, participación de familias diciendo, imaginen que nosotras somos muy amigas, que a mí mi mamá me diga, usted no ande con Laura o no ande con Patri, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Y entonces nuestra participación puede, como familia, puede estar proponiendo un aprendizaje que no es el apropiado. Discriminatorio. Agregar también, ya creo que vamos finalizando, y me gustaría agregar que es importante y está incluido en todo lo que hemos hablado de las relaciones familiares e institucionales armoniosas. Esto es muy importante fomentarlo, ¿verdad? Y el bienestar emocional de ese estudiante es importantísimo. El que lleguen a casa y preguntar cómo estuvo el día, el que lleguen al centro educativo y el docente pueda detenerse, ¿verdad? A ver cómo llegó ese niño, observar tal vez miradas, actitudes, detenerse un poco a hablar con él, yo creo que también va a ser un factor protector para este éxito escolar del cual estábamos hablando. Las relaciones con los iguales, promover en los recreos actividades que no sean tan competitivas, incluso dentro de las aulas también promover actividades que no tengan que ver con esa competencia, algunos juegos, algunas actitudes, ¿verdad? Vienen más bien a desfavorecer este proceso de igualdad del cual hablamos, y también de equidad de género, cuando se hacen filas de hombres y mujeres. Ahí se está promoviendo también esa cuestión de igualdad y de género y de equidad de género que no favorecen al estudiante y el aprendizaje. Entonces, no dejar de lado esta parte creo que es fundamental para este éxito escolar del cual nosotros hemos hablado el día de hoy, y queremos llevar este mensaje para todos ustedes que nos escuchan. Cuando hablamos de éxito, también para ir finalizando, hoy le hacemos una invitación a usted, papá, mamá o persona que nos escucha, primero en familia, ¿verdad? Todas las personas vinculadas al proceso educativo de sus hijos o sus hijas,
hagan una descripción de cómo es él, ¿verdad? Invítense todos los que tienen este proceso de educación en casa, cómo es creativo, es artista, es deportista, es inquieto, es despistado, ¿verdad? Algunas veces tenemos la combinación de ambas personalidades, ¿verdad? Niños muy eufóricos en un momento y en otros muy pasivos. Entonces, revisemos cómo son nuestros hijos. Después de ahí, rescatemos todas esas habilidades, ¿verdad? Esas virtudes, esos intereses que ellos tienen, para ir conociéndolos más a fondo, porque algunas veces yo les he preguntado a mamás o papás que me dicen, es que no sé qué hacer con mi hijo, no quiere estudiar, no puedo trabajar. Bueno, ¿usted sabe cuál es el color favorito? ¿Sabe cuál es la comida favorita? ¿Sabe cuál es su mejor amigo? ¿Sabe cuál es su juguete favorito? Y no saben. ¿Qué tiene que ver esto con el éxito escolar? Bueno, necesitamos conocer a nuestros hijos. Es fundamental saber cómo ellos reaccionan a ciertos eventos. Por ejemplo, ante una evaluación, ante una conexión en línea. Si nos estresamos nosotros los adultos, no se van a estresar ellos, ¿verdad? Que no oyen, que no escuchan. Ok, conozcamos a nuestros hijos. Una vez que hacemos ese proceso de adultos, bueno, ¿qué queremos para ellos? Queremos que aprendan, y lo decía muy bien ahora Lucía, no queremos que memoricen un proceso, queremos que aprendan a aprender el proceso. ¿Eso qué significa? Que se empoderen de ese conocimiento para que luego lo puedan ejecutar, ¿verdad? Quiero que aprenda las multiplicaciones, pero no 3 por 3. Quiero que entienda el proceso de qué significa 3 por 3 es sumar 3 más 3 más 3. Eso es el proceso de memoria adecuado para un niño. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de cómo son nuestros hijos, qué les gusta, en qué les apasiona, qué no les gusta, cuáles son las habilidades más fuertes y cuáles son aquellas que no son tan fuertes, entonces podemos darles herramientas en familia y podemos inclusive acercarnos al centro educativo y decirle al docente o a la docente, mira, es que yo he visto que mi hijo, mi hija, esto y esto y esto. Entonces, el docente tiene un plus, que tiene una formación profesional educativa que le va a ayudar a usted. Y si requiere de otros servicios, estamos otros profesionales que podemos acompañar. Sí, complementaría un poquito esta idea también con cuál es la base que estamos como familia proponiendo. Cuando hablábamos de organización, ¿será que nuestros hijos a la edad de 10 años pueden decir ya no voy más a la escuela? ¿Verdad? Y tenemos situaciones, ¿verdad? Como esta. ¿Qué les significa? Me preguntaría yo, ¿qué les significa la educación a un estudiante que a sus 10 años, por ejemplo, ya no quiere continuar? ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación que ha habido? ¿Cuáles son las habilidades que está pudiendo o no desarrollar ahí? ¿Será que hay un sistema normativo que no le permite, ¿verdad?, generar esta autorresponsabilidad? Imaginemos a este estudiante 5 años más tarde, ¿verdad? Ahorita estamos en la necesidad de reincorporar también a aquellos chicos y chicas que por alguna situación han tenido que dejar sus estudios, pero que quieren continuar porque les interesa, a veces porque se cambiaron de casa. Puede ser en el contexto incluso de esta pandemia, mucho relacionado con la situación socioeconómica que no permite sostener. Muchas veces tiene que ver con la misma dinámica expulsiva que hay dentro de los grupos escolares, ¿verdad? Donde no todos ocupan el mismo lugar. Bueno, revisar todas estas situaciones nos permite ver nuevamente qué estamos proponiendo. Y definitivamente el éxito escolar para mí involucra esta parte de darle el sentido y el contenido esencial que la educación tiene. Es definitivamente una herramienta que nos permite no solamente crecer como personas, sino como personas integrales, ¿verdad? Dijimos de inicio que éxito escolar lo entendemos como aquel proceso donde yo voy formando mi personalidad, pero donde voy integrando lo cognitivo, lo afectivo y lo social, que es finalmente con lo que yo voy a defenderme como persona adulta. Y llegando ya hacia el final, compañeras, ¿con qué mensaje podemos quedarnos antes de cerrar? Okay. Bueno, de mi parte puedo decir que acompañen a sus hijos, ¿verdad? Nuevamente la invitación, conózcalos, siéntense con ellos a hablar, ¿verdad? Y no es a una acción detectivista, ¿verdad? Que tengamos que decir, dígame, ¿no? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué te gustó más? ¿Qué explicó la profe? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué me quieres enseñar?
¿verdad? Una conversación que permita que el niño se sienta libre y se sienta acompañado y sobre todo escuchado, y que si lo hacemos, no estemos cocinando, no estemos manejando o no estemos viendo la televisión o lo peor, no estemos viendo el teléfono, sino que pueda ser un espacio donde él esté y nosotros nos acerquemos y podamos hablar con ellos. Ese acompañamiento de presencia tiene un impacto significativo y no les estoy diciendo que le dediquen 2 horas, 3 horas, porque tal vez los adultos no los tenemos, pero sí 10 minutos puede hacer la diferencia en ese proceso de éxito escolar. Bueno, yo decirles, ¿verdad?, de que muchas veces el acompañamiento también pueda utilizarse en este acompañamiento las experiencias cotidianas, lo que está ahí a la mano, lo que está a la vista, una noticia, una experiencia que ellos tuvieron en el centro educativo, una experiencia que tuvieron en sus familias, poder tomar esto como insumo para hablar y promover valores, para promover actitudes sanas, ¿verdad? Y también decirles que muchas veces las palabras son importantes, pero los gestos, agarrar al hijo, abrazarlo, darle un beso posiblemente, o al estudiante, ¿verdad? Ahora en pandemia no se puede hacer, pero hasta llegar con una mirada, saludarlo y darle la bienvenida al centro educativo. Yo creo que también esto hay que trabajarlo bastante en los hogares y en los centros educativos, y que va a hacer que el estudiante se motive para estar, ¿verdad?, para continuar sus estudios. Yo voy en mi caso, quiero ir cerrando también un poquito con la idea de poder sumar, agregar. Entonces necesitamos revisar nuestras propias actitudes hacia la educación, hacia el proceso educativo, hacia ese vínculo doble que es enseñar a aprender como personas acompañantes. Y bueno, un gusto haber compartido con ustedes este tema del día de hoy. Queremos también invitarles a que nos sigan semanalmente. El tema para la próxima semana es una pregunta que dice, ¿me quiero? ¿Verdad? Vamos a revisar. ¿Cuánto me quiero? ¿Verdad? Bueno, la tarea es que se revisen esta semana todos los que nos están escuchando, para que podamos dar respuesta a la siguiente semana. Sí, y además invitar a usted, Birnauta, que está por ahí, a que pueda seguir el próximo programa, el día de hoy, que es a las 4 de la tarde, con Antonio Alvarado, Música Activa. Después de esa hora hay una serie de otros programas que sería muy placentero que usted pueda seguir y pueda continuar también en su propio proceso de aprender, de escuchar, de reflexionar sobre diversos temas. Muchísimas gracias. Gracias. También los invitamos a seguirnos en las páginas de ABC Familiar en Facebook, y si tienen algún comentario pueden dejarlo por ahí o al correo abcfamiliar@gmail.com. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un placer. Hasta luego. Chao.